Muy buenas noches, o buenos días más bien. Vamos a poner, vamos a mirar las 60 razones que obligan a rechazar la misa nueva. Empezamos con esta palabra de Dios que es de la epístola de San Pablo a los Gálatas 1:8. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os predique un evangelio diferente del de nosotros o os hemos anunciado, sea anatema. Palabra de Dios. 60 razones. Bueno, recordemos que la primera razón es porque nos decimos católicos, cristianos, apostólicos, romanos. Queremos, lo más importante es asemejarnos y seguir en la doctrina de nuestro Señor, ¿verdad? La que Él mismo nos enseñó, la que Él mismo nos dejó en sus apóstoles, en el sucesor de sus apóstoles, San Pedro, San Pablo y todos ellos. Entonces, esa es nuestra primera razón. Y por más de que yo te enseño ahorita 60 razones por cuales la misa nueva está errónea y falta a la obediencia a nuestro Señor, tú al último vas a decidir. Yo te puedo mostrar las 60 razones y tal vez hasta más, ¿no? Pero la primera razón por la que yo misma no estoy en la misa la misa nueva, es simplemente porque yo sigo a Dios. Porque en la misa nueva, hasta ahorita lo que yo he vivido, experimentado, no me acerca totalmente a Dios. Le está faltando a la doctrina de Dios. Le está faltando al depósito de la fe, a la sana doctrina. Por eso yo 1000 veces recomiendo la misa tradicional. Que volvamos a la misa tradicional, donde no es simplemente una cena, sino es el recordar, es el vivir, es el estar en ese sacrificio incruento en nuestro Señor con ese debido respeto. Me pregunto, ¿acaso en un velorio, acaso en el velorio de nuestro Señor, había ahí la Virgen María, la Santísima Virgen María, los apóstoles, o San Juan, o María Magdalena, o las otras Marías que estaban ahí con nuestro Señor? ¿Estaban haciendo ruido? ¿Estaban en lo mundano? No, estaban en completa adoración, estaban en completa recogimiento, en completo silencio, en llanto a lo mejor, no sé. Pero nosotros, esas actitudes son las que debemos de tomar. Yo te doy mis razones, yo te doy las razones que he encontrado para yo ya no ir a la misa nueva y para invitarte a ti que vayas a la misa tradicional. Al final de cuentas, tú decides. Tú decides si quieres ser una persona que protesta ante la misa de siempre, que es la misa tradicional, o te quieres ir a servir a nuestro Señor en su verdadera fe y su verdadera doctrina y vivirlo de verdad en la misa tradicional. Te voy a dar 60 razones y espero y te sirvan. Bueno, déjame aclararte que esas razones apenas las miré hace poco y créeme que me dan regocijo a mi alma por leerlas y por saber que doy gracias a Dios por saber del verdadero depósito de la fe. Gracias a Dios. 60 razones por las que en conciencia no puedo asistir a la nueva misa, o misa de Pablo VI, o misa moderna, ya sea en latín o en español, de cara al pueblo o de cara al sagrario. Y por lo tanto, por las mismas razones, continúo con la misa tradicional, o misa de Pío V, o misa tridentina, o misa de siempre. Porque la misa nueva es equívoca y ambigua. Es usada también por protestantes. Ahora bien, rezamos según creemos. Por lo tanto, la misa no es una profesión de fe inequívoca, sino ambigua. Y nuestra fe no puede ser al mismo tiempo católica y protestante. Segunda razón. Porque los cambios no fueron insignificantes
sino que se trata de una restauración fundamental. Yo diría casi de una mudanza total y en ciertos puntos de una verdadera nueva creación. Palabras de Monseñor Aníbal Bugini, coautor de la Misa Nueva. Tercero, porque estos cambios en la misa llevan a pensar que la verdad, siempre creída por el pueblo cristiano, puede cambiarse o desviarse sin infidelidad al depósito sagrado de la doctrina, al cual la fe católica está vinculada por toda la eternidad. Dicho por el cardenal Ottaviani y Bassi en la carta a Pablo VI. Cuarto, porque la nueva misa representa un alejamiento impresionante de la teología católica, de la misa según la formulada en la sesión 22 del Concilio de Trento, que al establecer los cánones proporcionaba una barrera infranqueable a cualquier herejía que fuera en contra de la integridad del misterio. Quinto, porque la diferencia entre las dos misas no es sencillamente de mero detalle o simple cambio de ceremonia, sino lo que se presenta como nuevo en la misa nueva es materia referente a verdades perennes. Sexto, porque las recientes reformas han demostrado suficientemente que las nuevas transformaciones en la liturgia solo conducen a un total desorientación de los fieles, quienes ya presentan señales de indiferencia y de disminución en su fe. Séptima, porque en tiempo de confusión como al actual, nos guían las palabras de nuestro Señor: por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, después de la reforma en la liturgia, hubo enfriamiento en la fe y disminución del fervor de los fieles. Y según las estadísticas, disminuyó considerablemente la asistencia a la misa dominical. En los Estados Unidos, según el New York Times, mayo 24 del 76, disminuyó al 30%. En Francia hay, según el cardenal Marty, disminución del 43%, y en Holanda, según el New York Times, el 5 de enero del 76, de un 50%. 8. Porque después de la imposición de la misa nueva, la mejor parte del clero pasa, en estos momentos, por una torturante crisis de conciencia, de la cual poseemos innumerables testimonios cotidianos. Dicho por el cardenal Ottaviani y Bassi en la carta a Pablo VI. Novena razón. Porque después de que se introdujo la misa nueva, según estadísticas de la Santa Sede, en solo 7 años el número de sacerdotes disminuyó en el mundo casi el 50%, del año 69 al 76, de 413.438 a 243.307. Disminución total de 41% exactamente. ¿Pura coincidencia? ¿Dónde está la vitalidad de la nueva misa? ¿Dónde está la optamam totius ecclesia renovationem? Que entre paréntesis en castellano quiere decir la deseada renovación de toda la iglesia. 10. Porque las razones pastorales aducidas para sustentar esta ruptura gravísima
con la de la tradición de la misa, aunque no tengan en ningún caso valor frente a las razones doctrinarias, no parecen de ningún modo suficientes. Lo dijo en los cardenales Ottaviani y Bassi en la carta Pablo VI. 11 razón. Porque la misa nueva no manifiesta de modo claro, como en la misa tradicional, la fe en la presencia real de nuestro Señor. Eso sí wow. Muy cierto. Muy cierto. Todo lo que han dicho es muy cierto. Pero sí se nota una gran diferencia en la misa nueva a la misa tradicional. El respeto es bárbaro, diferente. 12. Porque confunde de algún modo la presencia real de Cristo en la Eucaristía con la presencia en la palabra de la Biblia y su presencia espiritual en medio de los fieles. Proximidad con los errores protestantes. 13. Porque facilita la confusión entre el sacerdocio jerárquico y el sacerdocio común de los fieles, como pretenden los protestantes. 14. Porque favorece la teoría protestante de que la fe de los fieles y no la palabra del sacerdote es la que hace estar presente en Cristo en la Eucaristía. Grave error, ¿verdad? 15. Porque al insertar la oración de los fieles luterana en la nueva misa, no solo se sigue, sino que se presenta como aceptable el error protestante de todas las personas son sacerdotes, de que todas las personas son sacerdotes. 16ª razón. Porque la nueva misa elimina el yo pecador del sacerdote y lo hace común con el pueblo, y por lo tanto favorece el rechazo de Lutero, que decía, el no aceptar la enseñanza católica de que el sacerdote es juez, es testigo e intercedor ante Dios. 17. Porque la nueva misa deja de entender que el pueblo concelebra con el sacerdote, lo cual es contrario a la teología católica. El sacerdote no nos necesita a nosotros como laicos para estar ahí. El sacerdote nomás se necesita de él mismo para poder interceder y ofrecer el sacrificio a nuestro Señor. Eso no dice eso es lo que marca, eso es lo que nomás el puro sacerdote es el que se necesita para ofrecer el sacrificio. Eso es lo que dice la doctrina. 18. Porque fueron 6 pastores protestantes los que colaboraron en su confección. Sus nombres son George, Jasper, Shepherd, Kenneth, Smith y Truriam. 19. Porque así como Lutero suprimió el ofertorio, porque en él se expresaba de modo neto el carácter sacrificial y propiciatorio de la misa, así también la nueva misa lo reduce a una simple preparación de ofrendas. Y no, ¿a poco no? Antes de la consagración, la nueva misa, luego se van las ofrendas. 20. Porque los protestantes, sin corregir sus errores, pueden celebrar su cena usando el texto de la misa nueva. Es decir, se sirven de la misa nueva sin dejar de ser protestantes, conservando su fe protestante. Max Tuiran, protestante de la Taisse, dice que uno de los frutos de la nueva misa será tal vez que las comunidades no católicas podrán celebrar la Santa Cena con las mismas oraciones de la Iglesia Católica. Es teológicamente posible. Y lo escribe en la Croix en mayo 30 del 69. 21. Porque el modo narrativo de la consagración induce a creer que se trata solo de una memoria de la cena y no de un verdadero propio sacrificio.
Esto es tesis protestante. 22. Porque las graves omisiones lleva a pensar que se trata solo de una cena o de un sacrificio de acción de gracias solamente y no de un sacrificio propiciatorio. Esto es que favorece el error del protestante de que la misa es solo un banquete y que el sacerdote solo es presidente de la asamblea. 23. Porque con las otras innovaciones a que presento ocasión, como el altar en forma de mesa, el sacerdote orientado hacia el pueblo, la comunión de pie o en la mano, no solo dio margen a abusos, sino que favorece la doctrina protestante, según la cual la misa es solo un banquete y el sacerdote solamente presidente de la asamblea. 24. Porque a causa de todo esto, los protestantes, posiblemente burlándose de nosotros, dijeron, entre comillas, las nuevas plegarias eucarísticas católicas han abandonado la falsa perspectiva del sacrificio ofrecido a Dios. Entre paréntesis, la Croix, diciembre 10 del 69. Y más, ahora en la misa renovada no hay nada que pueda perturbar el cristiano evangélico. Lo dijo Sigebland, profesor de teología dogmática en la Facultad Protestante de Estrasburgo. 25. Porque estamos frente a un serio dilema. O bien nos hacemos protestantes siguiendo la misa nueva, o por el contrario, conservamos nuestra fe católica al adherirnos fielmente a la misa tradicional de siempre. Y es lo que les estaba diciendo hace rato, ¿no? O te quedas con la misa nueva y te haces protestante, o conservas tu fe católica, tu bautizo, como lo aceptaste, como te bautizaron, la fe, y te adhieres fielmente a la misa tradicional de siempre, sin excusas, que porque está lejos, que porque es algo nuevo. No. Es algo de siempre. Si tienes la posibilidad, te invito, voy a hacer un pequeño paréntesis en esto. Si tienes la posibilidad de tener un ser querido, por ejemplo, de unos 70 años para arriba, de 70 años para arriba, unos 70, 80, 90 años, pregúntale cómo era la misa de antes. Pregúntales cómo era la misa de antes. Y la misa, te van a decir que la misa era en latín, que la misa se ofrecía post orientum, o sea que el padre mirando al sagrario, guiando a su pueblo. Entonces, ya está en ti, ¿verdad? 26. Porque la misa nueva fue elaborada de acuerdo con la definición protestante de la misa. La cena del Señor o misa es la sagrada sinasis o asamblea del pueblo de Dios que se congrega, presidida por el sacerdote para celebrar el memorial del Señor. Esto lo vemos en el numeral de la Instituto Geralis del 4 de abril 6 del 69, documento que presenta la nueva misa. El 27. Porque la misa nueva no agrada a Dios, quien detesta las cosas ambiguas y las palabras de doble sentido, como es la misa nueva, que pretende agradar católicos y a protestantes y más a estos últimos. Razón número 28. Porque quien asiste a la misa nueva, especialmente cuando se acompaña de cánticos nuevos de fuerte sabor protestante, sin hablar de las guitarras y las baterías, tiene la clara impresión de asistir a una reunión, culto o cena protestante. También levantando las manos, ¿verdad? Aplaudiendo. ¡Qué desacrilización! 29. Porque siendo ambigua y favoreciendo la herejía, es peor que si fuese claramente herética, porque así es más engañadora. La peor moneda falsa es la más parecida a la verdadera, recuérdalo. 30. Porque la Santa Misa es el sacrificio de la esposa de Cristo, que es la Iglesia Católica. Por lo tanto,
No puede ser al mismo tiempo de la esposa de Cristo y de las otras iglesias o sectas contrarias al verdadero y único Cristo. Esto sería ofensivo para Cristo y para su santa esposa. 31. Porque la misa nueva obedece al mismo esquema que la misa protestante de Cranmer, uno de los jefes anglicanos y feroz perseguidor de la iglesia. Los métodos empleados para introducirla siguen finalmente las huellas de este heresiarca inglés. 32. Porque la iglesia canonizó varios mártires ingleses que dieron su vida por no adherirse a una misa muy semejante a la misa nueva, que era la misa anglicana. Wow. 33. Porque muchos exprotestantes convertidos al catolicismo quedaron escandalizados al ver la misa nueva, la misma misa, entre paréntesis, entre comillas, que los que ellos asistieron cuando estaban en el error. Uno de ellos, Julian Green, llegó a preguntarse, ¿por qué nos convertimos? Si va a ser lo mismo, ¿por qué nos convertimos, no? 34. Eso es lo que dijo el protestante. Porque las estadísticas nos demuestran una gran disminución de conversión al catolicismo después de la implantación de la nueva misa, inclusive un gran crecimiento de las sectas protestantes en los países católicos. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos, las conversiones que sumaban a 100,000 aproximadamente por año descendieron a menos de 10,000. 35. Porque ningún santo celebró o asistió a esta misa, al paso que la misa tradicional hizo muchos santos, según el testimonio del propio Pablo VI, que dice: innumerables santos con abundancia nutrieron la propia piedad para con Dios mediante el mismo misal tradicional. Está en la Constitución Apostólica Missale Romanum. 36. Porque al contrario de la misa nueva, está siendo instrumento y ocasión de las mayores desvaríos y profanaciones de la Santísima Eucaristía y del lugar santo, lo cual ocurre con mucha frecuencia. Ahora bien, eso no acontecía según el testimonio del cardenal Renard, arzobispo de Lyon, en Francia. Cito: acontece que son celebradas misas sin el suficiente respeto, por ejemplo, sin ningún vestido litúrgico, sin credo ni pater, con un canon inventado o en plena reflexión profana, sin oraciones. Sucede a veces que hay con celebración con seglares o con sacerdotes casados, que no se purifique más el cáliz al final de la misa, o que se dejen rodar sobre una mesa o un altar partículas de pan consagrado. Eso lo dijo en Vincent Messes, la Christ, página 4. 37. Porque la misa nueva es así modernista, a pesar de las apariencias, inocula una nueva fe que no es la fe católica. Sigue perfectamente la táctica modernista de jugar con ambigüedades y términos impresivos para infundir errores. Entre paréntesis, táctica denunciada y condenada especialmente por San Pío X. 38. Porque no constituye factor de unidad en la liturgia, como la misa tradicional lo hacía, pero sí de confusión y pluralismo. Cada cual celebra, de hecho, la misa como quiere, bajo el pretexto de creatividad. Así el nuevo orden de la misa merecería llamarse nuevo desorden, por lo que ha pronunciado constantemente. Además, el nuevo orden
de la misa no es seguido prácticamente en ningún lugar, tal como fue presentado oficialmente, lo que agrava sus defectos. 39. Porque muchos teólogos, canonistas y sacerdotes respetables no aceptaron la misa nueva y afirmaron que en conciencia no la pueden celebrar. Por ejemplo, santos que lo hicieron fue Pío de Pietrelcina. 40. Porque la nueva misa ha eliminado muchas cosas, tales como las genuflexiones, entre paréntesis, de ellas solo quedan 3, la purificación de los dedos del sacerdote en el cáliz, la preservación de los mismos dedos en todo contacto profano después de la consagración, la piedra consagrada, entre paréntesis el ara, y las reliquias, los 3 manteles de lino, hoy se usa solo uno, y otras muchas, los cual no hace más que confirmar de modo específico el implícito repudio de la fe en el dogma de la presencia real. Entre paréntesis, breve examen crítico del Novus Ordo de los cardenales Ottaviani y Bassi. 41. Porque es una misa artificialmente fabricada y no una misa enriquecida y perfeccionada por una tradición multisecular, como la misa de siempre, que fue codificada por un papa que fue un santo, San Pío V. 42. Porque las traducciones en la versión vernácula, entre paréntesis, solo las aprobadas, de la nueva misa vinieron a aumentar y agravar los errores presentes, ya que su texto en latín, y así acentuaron más su carácter modernista. 43. Porque debido a todos esos errores y ambigüedades del rito, corre fácilmente el riesgo de ser celebrada inválidamente, quedando así la Iglesia privada del verdadero sacrificio, y nosotros expuestos a la ira de Dios. Los cardenales Ottaviani y Bassi afirman en el examen crítico, cito, los sacerdotes que en un futuro próximo no hubieran recibido la formación tradicional y que se fieran en el nuevo ordo de la misa y en su instituto generalis para hacer lo que hace la Iglesia, consagrarán válidamente. Es legítimo dudarlo. 44. Porque la misa es lo que existe de más bello y mejor en la Iglesia. Así, el demonio procuró siempre por medio de herejes privar al mundo de la misa, haciéndolos precursores del anticristo, el cual, antes que todo, procurará abolir y realmente abolirá el santo sacrificio del altar, en castigo por los pecados de los hombres, según la profecía del profeta Daniel, capítulo 8, versículo 12. Y el que le fue dado poder contra el sacrificio perpetuo, por causa de los pecados del pueblo. Palabras de San Alfonso María Ligorio. 45. Porque en los lugares donde se conserva la misa tradicional, la fe y el fervor de los fieles son mayores, mientras se aprecia lo contrario donde predomina la misa nueva. Entre paréntesis, lo confirma la relación sobre la Santa Misa en la diócesis de Campos presentada al cardenal James Knox, publicada en Roma, numeral 69, agosto del 81, página 29. 46. Porque junto con la misa nueva aparecieron los catecismos nuevos, la moral nueva, predicaciones e ideas nuevas, el nuevo calendario, el nuevo código, en fin, una iglesia nueva. La misa nueva es una de las manifestaciones de la nueva iglesia y el punto central del progresismo. La reforma litúrgica es, en sentido muy profundo, la llave del aggiornamiento,
Modernización de la iglesia. No os engañéis. Es ahí donde comienza la revolución. Declaración de Monseñor Dewar, arzobispo de Birmingham, en su calidad de portavoz del sínodo episcopal. 47. Porque la belleza intrínseca, esencial de la misa tradicional atrae las almas por su misma, mientras la nueva misa, al faltarle atracción propia, tiene que inventar novedades para interesar y poder atraer al público. ¿Y sí? 48. Porque la misa nueva o la nueva misa contiene muchos errores ya condenados de modo dogmático por el Concilio de Trento. Dice: la misa recitada totalmente en vernáculo, las palabras de la consagración dichas en voz alta por Pío VI, los mismos errores en la condenación del sínodo de Pistoia y por Pío XII. Condenó, por ejemplo, en la encíclica Mediator Dei, el altar en forma de mesa. Wow. Condenó, por ejemplo, en la encíclica Mediator Dei, el altar en forma de mesa. 49. Porque la misa nueva intenta realizar el gran deseo judeo-masónico de transformar la Iglesia Católica en una iglesia nueva, ecuménica, y que abarque al mismo tiempo todas las ideologías, todas las religiones, la verdad y el error. Al respecto, esto es sintomática la declaración de Dom Duschat el noviembre 5 del 62. Dice: mi idea sería introducir una misa ecuménica. Al preguntarle si su posición venía de los diocesanos, respondió: no. Encuentro inclusive que se opondrían, como bien se oponen numerosos obispos, pero si se pudiese colocarla en práctica, creo que terminarían por aceptar. Citado por el Ralph Wilter en Ring des Boca en Entiber. 50. Porque atenta contra el dogma de la comunión de los santos, prescribiendo la supresión cuando el sacerdote celebra solo, de todos los saludos y de la bendición final, el ite missa es. Inclusive, en la misa celebra como ayudante. Breve examen crítico de Cardenal Ontivani y Bassi. 51. Porque da más valor al altar que al tabernáculo. Ahora se recomienda conservar al Santísimo en un lugar apartado, como si se tratase de una reliquia cualquiera, de manera que, al entrar a la iglesia, no será ya el tabernáculo el que atrajera inmediatamente la atención, sino una mesa despojada y desnuda. Breve examen crítico. 52. Porque el nuevo rito de la misa ha dejado de ser un culto vertical que va del nombre hacia Dios, para convertirse en un culto horizontal, en cuanto este nuevo rito se limita a volver al hombre hacia el hombre y no al hombre hacia Dios. Además, la nueva iglesia es religión de hombre. ¿Dónde queda la gloria a Dios? De Dios. 53. Porque la misa nueva, diciendo obedecer el Concilio Vaticano II, en verdad contraria inclusive sus disposiciones, pues dicho concilio declaró que la Iglesia quiere conservar y promover los ritos tradicionales, cual no se están cumpliendo, ¿verdad? 54. Porque la misa tradicional, llamada por Pío V, jamás ha sido legalmente abrogada, de acuerdo con las leyes canónicas vigentes, cánones 22 y 30. La 55 razón, porque el Papa San Pío V concedió un indulto perpetuo, entre paréntesis, que no fue hasta hoy abrogado, válido para siempre, para celebrar la misa según su misal,
libre y lícitamente, sin ningún escrúpulo de conciencia y sin que pudiera incurrir en alguna pena, sentencia o censura. Lo podemos ver en la bula Cuprimium Tempore 56, porque Pablo VI, al presentar la nueva misa, no tuvo la intención de comprometer en ella la infalibilidad pontificia. Fue él mismo quien lo declaró en el discurso del 11 de noviembre 19 del 69, refiriéndose al nuevo ordo. El rito y la respectiva rúbrica de por sí no son una definición dogmática, son susceptibles de una calificación teóloga de la valor diverso, dijo. 57. Porque cuando el cardenal Hinnan de Inglaterra le preguntó al Papa Pablo VI si había prohibido la misa tridentina, le respondió que no era su intención prohibir absolutamente la misa tridentina. Lo dijo el cardenal Hinnan en la carta Houghton Brough, presidente de Latin Mass Society. 58. Porque a pesar de que reconocemos la suprema autoridad del Papa y su gobierno universal de la Iglesia, así como la autoridad de los obispos, sabemos que esa autoridad no puede imponerlo la práctica de aquello que claramente va en contra de la fe. Una misa equívoca y que favorece la herejía y que por tanto desagrada a Dios. 59. Porque el Concilio Vaticano I, dogmático y no solo pastoral, define el Espíritu Santo no fue promedio a los sucesores de San Pedro para que éstos, bajo la revelación de él mismo, predicaran una nueva doctrina, sino para que con su asistencia conservaran santamente y expusiesen fielmente el depósito de la fe, o sea, la revelación heredada de los apóstoles. Disquetario 30-70. Ahora bien, por lo que vimos antes, la misa nueva vincula una nueva doctrina. Número 60. Porque la herejía, a todo aquello que le favorece, no puede ser materia de obediencia. La obediencia está al servicio de la fe y no la fe al servicio de la obediencia. En este caso, se debe de obedecer antes a Dios que a los hombres. Está en Hechos 5:29. Se trata, por lo tanto, de una obligación gravísima de conciencia el no aceptar la nueva misa. En eso está en juego la salvación eterna. Está en juego tu salvación eterna si aceptas esa misa. Espero que te haya servido, espero lo medites y te sirva para volver a Dios. En la tradición, en la misa de siempre, en la misa de los santos, en la misa de todos los santos, incluso San Juan Pablo II, cuando él tenía más sacerdotes oficiando con él comulgaba de rodillas en la boca. San Emérito, Papa Emérito XVI, él acaba de decir en el 2007, donde pidió a todos a volver a la misa tradicional. Pidió que se diera solamente la comunión en la boca y no le hicieron caso. No le hicimos caso. Entonces, no me creas a mí, no creas a lo que está aquí escrito. Créele a la doctrina, a las enseñanzas del magisterio de la Santa Bendita Iglesia. Y donde te enseñan a ir, que porque, en contrario a Dios, que porque ya la iglesia cambió. No. No nos vayamos con esas trampas, con esas tonterías. Perdóname la expresión. Pero no, esas son puras tonterías porque Dios nos enseñó una sana doctrina. El mundo tiene que cambiar hacia Dios. El mundo debe de regresar a Dios. Dios no debe de cambiar para satisfacer al hombre, jamás. El hombre debe de cambiar en su corazón, en su pensamiento, en su hablar, en su manera, en su fe, en todo. Rechazar el pecado
y volver a Dios. En el mundo nuevo, en el siglo que estamos, en el viejo mundo, en el antepasado, en el año cero, hasta el año que viene y hasta el final del tiempo. El mundo es el que debe de dejar todo y seguir al pastor, seguir a Dios, seguir las enseñanzas de Él. Un verdadero cristiano lo hace. La iglesia jamás va a cambiar para irse en contra de su verdad y irse a favor del mundo. Esa es una herejía. Eso no se acepta. Eso va en contra de lo que Dios mismo nos enseñó. Y si no me crees, Él mismo nos lo enseñó. Ve a Juan 6. Te recomiendo que leas desde el capítulo 6. Lee para que entiendas un poquito la discusión y todo y lo que Dios está diciendo y lo que Dios está llamando. Te sugiero que leas desde del versículo 40, pero si puedes leer el versículo 67 al 68 o 68, 69, no recuerdo bien, pero lee al versículo desde el 60, ponle 6:60 a 6:68 de San Juan, de la carta de San Juan, y él mismo dice, y mismo le dice a sus apóstoles, ok, ustedes tampoco creen que ese es mi cuerpo, mi sangre, que lo voy a dar, que es el sacramento de la vida eterna. Entonces también ustedes se quieren irse, váyanse. Él nos dice a nosotros también. Él se lo dijo a los apóstoles. Él no fue con todos los millares que se iban a ir de él, porque no creyeron en las palabras, porque dijeron, esas palabras son duras. ¿Quién podrá entenderlas? Eso lo dice en San Juan 6:6. O sea, San Juan, capítulo 6, versículo 66. Y también él le dijo a los apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? ¿Y qué dijo San Pedro? Señor, ¿a quién iremos si tú solamente tienes palabras de vida eterna? Él a mí me está diciendo lo mismo. ¿Quieres seguirle con la nueva onda del nuevo mundo, del nuevo orden que viene a partir del Concilio Vaticano II? Síguele. Pero ¿quieres seguirle en lo que viene desde el año de cero? Desde el año 33 que nuestro Señor fundó su Santa Iglesia. ¿Qué quieres seguirle? Está en ti. Que Dios nos agarre confesados y arrepentidos de nuestros pecados y en estado de gracia. Que tenga misericordia de nuestra alma. Y espero estos mensajes, estos videos les sirvan aunque sea a una alma. A una alma. De todas las almas que conozco. Alabado sea el Santísimo Sacramento latar y ante él toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ave María Purísima, sin pecado original concebida.